es que de acuerdo a registros que se hacen en Ecuador desde 1969, se ha detectado preocupante disminución de los manglares. El país pasó de tener 203.695 hectáreas a 148.230 en 2006. De ese año, los controles para conservar este recurso natural se hicieron más efectivos. Sin embargo, hasta 2019 la pérdida total en 40 años llegó a 56.396 hectáreas en varias zonas en 5 de las 6 provincias costeras de Ecuador continental. Eso significa que en promedio 27% de manglares originales han desaparecido, lo que representaría un área equivalente a casi el doble de la ciudad de Quito. Antes de 2006, ya en los años 90, en 1994, los ecosistemas relacionados al manglar fueron declarados como protegidos y se los reconoce como una especie prohibida de talar, catalogado como frágil, es decir, que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de protegerlo. Por ello, hoy Ecuador posee 161.835 hectáreas de manglar, de las cuales 72.523 se encuentran dentro de las áreas protegidas y 68.000 están dentro de varios mecanismos de conservación, de acuerdo a cifras del Ministerio de Ambiente publicadas durante el primer semestre de 2019. 21.312 hectáreas no tendrían protección. Vigilar lo que pasa en la naturaleza es también asegurar la fuente de ingresos económicos para cientos de familias que recolectan cangrejos y emprenden en actividades ecoturísticas. Estamos protegiendo no solamente el manglar, sino el recurso cangrejo, el recurso de lo que concha, ustedes viven. Claro, y también las aves que habitan en ella. Pero este pescador de 36 años dice que ha sido testigo de las pérdidas. Recorre los manglares desde que era un niño y menciona que el principal problema está relacionado a la constante actividad camaronera. De acuerdo a expertos consultados por Visión 360, desde 2018, 1.200 hectáreas de manglar por año son transformadas en camaroneras, muchas ilegales, lo que significa que no tienen concesiones ni permiso. La ingeniera en medio ambiente, Andrea González, dirige el programa educativo de Fundación La Iguana, una organización que trabaja en la lucha para combatir los efectos del cambio climático. Y es ahí, dice la experta, donde más importancia posee el manglar. El mangle agarra con sus raíces el suelo y previene dos cosas. Sirve de buffer para las subidas y bajadas del mar, no solo en las normales, sino que imaginémonos en un evento del Niño o en el caso de un invierno muy fuerte, son la única barrera natural que tenemos contra estas crecidas de mar para que Guayaquil de por sí, que como se inunda, no se inunde todavía más. Y existen otros beneficios, especies que crecen alrededor del manglar y que sirven de alimento para otras, dentro de la cadena de producción pesquera de la que se alimenta el ser humano. Este importante ecosistema tiene uno de los estuarios más grandes del Pacífico Sur, precisamente en Guayaquil, ciudad que creció alrededor de él, y en algunos lugares sobre el mismo manglar. Hay un montón de invasión dentro de la zona del manglar y la mayoría de la gente que tala el manglar para vivir ahí son personas de escasos recursos. Entonces ahí te encuentras con un componente humano que no solamente es vamos a quitarle su casa y a plantar un manglar, sino que tienes que ir con un programa completo. ¿Y es donde más daño ha existido aquí en Guayaquil? Son parte de la expansión urbana como tal, definitivamente, pero el daño más grave que se ha hecho definitivamente es la expansión urbana desordenada de Guayaquil con todo, con sus invasiones, con centros comerciales, con empresas privadas, con centros educativos. Las dos actividades que han afectado principalmente el manglar en este país y en el resto del mundo han sido la construcción de piscinas camaroneras y el desarrollo urbano. Ciudades como Guayaquil, por ejemplo, se ubicaron mucho sobre zonas de manglar. O usted ve Muisne, por ejemplo, la zona que le conocemos como El Relleno, zonas como Puerto Bolívar, en Machala, la autoridad portuaria. Todo eso es desarrollo urbano sobre zonas de manglar. Manuel Bravo, de la Fundación Wiley, dice que desde 1999 quedó prohibida la expansión o desarrollo de nuevas camaroneras, pero afirma que el Estado, a través de los distintos gobiernos, no ha tenido el poder para controlar lo que ocurre, y culpa de esto a la corrupción. Y los eventos de corrupción, de débiles capacidades institucionales, generó que la ley no se cumpla simplemente. Alonso Mejillones prefiere no hablar de corrupción y manifiesta que sí falta transparencia en los procesos. No hay claridad en todos los procesos. Ustedes hacen una denuncia por un tema de mal manejo del manglar. Correcto, sí. O una tala de mangle específicamente, o un corte de una limpieza. Resulta que la hacemos, pero inmediatamente no conocemos el proceso, en cómo va, qué están haciendo, se sancionó o no se sancionó.
y el 30%, a través de sistemas de concesión del Estado, se encuentran en zonas cercanas al ecosistema manglar. Lamentablemente, cuando se le pide al CLIRSEN levantar las imágenes para determinar el hectareaje total de camaroneras, el hectareaje total de manglares, el hectareaje total de salitrales, no hacen esta diferencia, lo que invita a pensar que el 100% de las camaroneras están ubicadas ya sea en zonas de salitral o en zonas que en algún momento fueron manglar. Eso es lo primero que hay que aclarar. José Camposano se refiere al Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales, que se aplicó para un estudio multitemporal de los manglares, camaroneras y áreas salinas a través de información satelital en 2006. Ahí se debía establecer pérdidas y los presuntos responsables, pero dice que esto no es suficiente. La Cámara revisó las estadísticas oficiales y lo que se concluyó junto con las autoridades en ese entonces es que posiblemente había alrededor de 18.000 a 20.000 hectáreas que habrían sido ocupadas en su momento por sector camaronero, es decir, del total de esas 68.000 hectáreas que constituyen las camaroneras en zonas de playa y bahía, un 25% posiblemente fueron manglar. ¿Por qué decimos posiblemente? Porque lamentablemente solo un análisis de suelo puede determinar qué fue manglar y qué no fue manglar. Lo único con lo que se cuenta hoy son imágenes de satélite con diferente tecnología que no permiten realmente hacer una comparación. Lo que a usted le permite determinar si ese suelo fue en su momento suelo que albergó manglar es un análisis de suelo y determinar también si la marea efectivamente baña esas tierras. Hasta el cierre de este reportaje esperamos del Ministerio de Ambiente una vocería que nos permita conocer la realidad actual de esta problemática. Queríamos saber de cifras, de planes de conservación y de transparencia. Entender qué se hace desde esta cartera de Estado sobre un recurso que puede desaparecer. Sin embargo, desde noviembre de 2019 han evitado responder nuestra solicitud. Mientras eso ocurre, el manglar sigue ahí, albergando una gran biodiversidad, brindando protección, ayudando a la reproducción y alimentación de peces, moluscos y crustáceos. El manglar es un ecosistema que funciona como filtro, que purifica el agua y el aire en los 123 países del mundo donde es posible encontrarlos. Y está en nuestras manos empezar a hacer algo. Pero lamentablemente son las políticas públicas, gestionadas por los gobiernos, las que deciden el futuro de un planeta que día a día da síntomas de no ser eterno.